Hola, artista. Fátima, Romy, José Ignacio, si estáis ahí. Me gustaría comentaros a vosotros los primeros en qué ando. Bueno, ando que yo a partir de mi contacto con la biología molecular a finales del 2011 a Ciudadano, descubrí que, que la ciencia pensaba que el código genético estaba degenerado, era degenerado. Y a mí esa explicación no me convenció. O sea, escuchaba a uno de una manera, a otro, pero la degeneración del código siempre era la misma. La información genética no es el código genético. Pero es el lenguaje, el código en el que se traduce la información genética. Y entonces yo les dije a mis amigos científicos, claro, ellos son catedráticos, imaginaros que yo, llego a vuestra clase de biología y, y os digo el primer día que no me quiero aprender el código porque estoy esperando a que me hable. Evidentemente esto no se lo puede plantear nadie que quiera estudiar biología molecular en serio. Pero como mi situación siempre es de ocupa en las cosas, de que yo no es que me meta en las casas de otros, pero me meto en las mentes de otros y me quedo a vivir en ellas. Vamos, de otros no, de los otros que a mí me son necesarios. Y empezó así, yo esperando a que el código genético me hablara. Y todos los días escribía algo, y todos los días, porque yo mis sentimientos los tenía muy claros. ¿Quién era yo dentro de los sentimientos? Pero que los sentimientos no son nada ajeno al código, ni los pensamientos son nada ajeno al código. Todo es materia. La hilé. La hilé. Y entonces, bueno, allí ya por la primavera del 2012, yo siguiendo mis intuiciones sensibles, y las cosas que sucedían, ¿no? Día a día, había formalizado mi primera molécula a base de ir sumando una letra todos los días. Una molécula que yo llamé la molécula de la fe. ¿Qué sucedió? Que vine de ese camino, el camino fue en esa ocasión brutal, absolutamente brutal conmigo. Y vine como un poco como yo quería venir, que es lo que dice Horacio, que si el vaso no está limpio, lo que derrames en él se corromperá. Y en ese momento yo me sentí como que el vaso se había quedado bien vacío, muy vacío. Y que era cuestión de procurar no ensuciarlo.
Y seguí con esta historia hasta pues enero del 2013, sin saberle explicar a las personas a qué designaba yo A o U, hasta que una mañana tuve las palabras, tuve los conceptos, podía expresar los conceptos gracias a la filosofía, al contacto retomado con la filosofía de un profesor que se llama Luis. Y ya a partir de ahí, pues el desafío era, aunque emitiera, siguiera emitiendo por los canales de lectura. En esos canales nunca existe, a no ser en ocasiones muy puntuales, una referencia de a qué se corresponden mis textos, que normalmente son una combinación de 3 letras, de esas 3 letras, pero que, por ejemplo, en días donde la tristeza es el sentimiento dominante, pues yo tristeza la escribo con 2 U's, solo con 2 U's, porque la alegría, por ejemplo, son 3 U's y mucha alegría son doble fenilalanina, fenilalanina, fenilalanina. Yo no controlo, aunque estuve bastante cerca de tener algún tipo de ordenación dentro de los aminoácidos, a reconocer aminoácidos al golpe de vista. Estuve un tiempo lejana, de casi un año de ello, y como hace cosa de menos de un mes, se me activó y llegué a un codón stop y recurrí, que es lo que pueden hacer las personas que quieran familiarizarse con ello, a la página donde aparecen todas las experiencias que he tenido, porque el camino más auténtico, en ese sentido, los otros pueden confundir un poco las otras rutas, es el itinerario de Villaviciosa a Oviedo, que coincide con el plebiscito popular. Entonces ese camino lo estoy escribiendo bastantes meses, pero ese es un camino que se adapta a los codones. Claro, la referencia, tú ves muchos, la referencia sigue estando en los cuadernos, pero los cuadernos están distribuidos por lugares que son asequibles, como por ejemplo el Bar de Leo en La Peral. Entonces se puede estudiar si Leo ofrece el cuaderno, se trata con él, se puede estudiar como yo estimo las cosas. Es conveniente, sí, barajar varios cuadernos, porque si hoy escribo, hasta que no vuelvas a encontrarte con el adjunto, que se corresponde con un número, no te encuentras con cómo yo transcribí al lenguaje del código la secuencia anterior. Ya sé que parece así muy complicado, pero bueno, que es un proceso muy laborioso desde hace muchos años, y que es un proceso muy complejo, pero claro, por ahí hay facciones muy reduccionistas de nosotros.
Por ejemplo, eso del eneagrama, que es como una versión todavía más absurda de la astrología, porque por lo menos la astrología tenía su sentido en los tiempos babilonios. Había que medir el tiempo, pero hoy ya que alguien te califique por un número. Entonces estas 4 actitudes, yo me reconozco en todas, depende de... Y normalmente casi todos nos reconocemos en todas, pero va a haber una actitud, yo por lo que tengo y por lo que empiezo a observar con mayor atención, dominante en nosotros. Por ejemplo, yo no creo que si analizas el comportamiento de Pedro J. Ramírez no puedas entender lo que es ser alguien objetual. Sin embargo, es muy diferente el objetual que pueda ser Pedro J. para conseguir que Soraya, la vicepresidenta del gobierno, aparezca en unas fotos o, o cómo gesta su relación con Aznar en detrimento de Felipe González, que es una vanidad, además muy, no sé cómo explicarlo, qué tipo de vanidad es. Pero por eso yo quiero compararlo y por eso fue tan importante Fátima. Por ejemplo, con un objetual en la posición tercera, ¿no? Fátima rodeada, que es subjetual, rodeada por Pedro J. Ramírez, objetual, y por el Bill Murray del Día de la Marmota, que es la expresión máxima, ¿no? de alguien absolutamente objetual. Que hay ejemplos que se pueden tomar, pero que incluso yo, y por ejemplo, del objetual sí que se desprende un frío, para mí sí. Objetual, yo sugiero relacionarlo con la teta materna, en el sentido de que el pezón para el bebé, y eso lo podemos entender todo, es el objeto. Sin embargo, la madre es el sujeto. Depende de la perspectiva. Y eso por una parte. Y luego creo que voy a hacer un corte para ahora explicaros hacia dónde voy y lo que vengo pensando últimamente, porque lo comenta mucho la gente que podemos imaginar las cosas más impensables los seres humanos, pero sin embargo una alternativa al capitalismo no. Entonces yo no voy a imaginar una alternativa al nombre del capital, porque al parecer eso no es lo que está mal dentro del sistema, el capital. Pero en vez de sumarle un ismo que nos separa, voy a sumarle al capital lo humano. ¿De acuerdo?